Todo dolor oculta un tesoro, enseñanzas para comprender el sentido del sufrimiento. La vida humana está entretejida por instantes de alegría y de dolor, por días en los que la luz parece acompañarnos y otros en los que la sombra se vuelve inevitable. El sufrimiento, lejos de ser un accidente en el camino, se presenta como una experiencia universal que cada ser humano debe enfrentar en diferentes momentos. Muchas veces lo miramos como un enemigo, como una carga que nos arrebata la paz y que nos condena a un estado de desesperanza. Sin embargo, detrás de cada dolor se esconde un mensaje profundo, una oportunidad de transformación y un tesoro que solo se revela a quienes se atreven a mirar más allá de la superficie de la herida. El dolor no surge para destruirnos, aunque muchas veces lo percibamos de esa manera. Nace como un maestro silencioso que nos invita a cuestionar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras creencias más profundas. En medio de la adversidad, nos vemos obligados a detenernos, a reflexionar, a despojarnos de lo que creíamos inquebrantable. Es precisamente en ese vacío, en ese aparente caos, donde se gesta la posibilidad de un renacimiento. Cada lágrima, cada pérdida, cada decepción trae consigo semillas de sabiduría que, con el tiempo, pueden florecer en nuevas formas de comprender la existencia. La tradición espiritual, desde las antiguas enseñanzas budistas hasta las reflexiones de los filósofos estoicos, pasando por los místicos de distintas culturas, ha coincidido en algo esencial. El sufrimiento puede convertirse en un camino hacia el despertar. No se trata de buscarlo ni de idealizarlo, sino de aprender a transitarlo con conciencia, con apertura, con la certeza de que toda experiencia dolorosa guarda un propósito oculto. Allí donde el ser humano tiende a resistirse, la vida coloca una puerta hacia un aprendizaje mayor. En este viaje que iniciaremos juntos, exploraremos cómo el dolor, lejos de ser un castigo, puede transformarse en un instrumento de sabiduría y crecimiento interior. No se trata de negar la dureza de la experiencia, ni de disfrazar el sufrimiento con frases vacías, sino de comprender que todo lo que nos hiere también puede ser aquello que nos reconstruya en una versión más fuerte, más compasiva y más luminosa de nosotros mismos. Cada historia de resiliencia, cada persona que se ha levantado después de haber caído en la oscuridad, nos muestra que en el núcleo del sufrimiento se esconde un tesoro inquebrantable. Este texto será un recorrido profundo por 5 grandes enseñanzas que nos ayudarán a comprender el verdadero sentido del dolor. No serán simples reflexiones abstractas, sino meditaciones que invitan a mirar la vida con una nueva perspectiva, a aceptar lo inevitable y a encontrar en medio de la adversidad las llaves de nuestra propia transformación. Si permaneces conmigo en este camino, descubrirás que nada de lo que has vivido ha sido en vano, que cada herida guarda un mensaje y que incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en fuentes de luz. El dolor como puerta de autoconocimiento. Cuando el sufrimiento golpea nuestra vida, nuestra primera reacción suele ser resistirnos. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cómo puedo salir de aquí cuanto antes? Sin embargo, esas preguntas iniciales, cargadas de miedo y desconcierto, con el tiempo pueden convertirse en la semilla de un proceso mucho más profundo, la búsqueda de uno mismo. El dolor, en lugar de ser únicamente un obstáculo, se revela como una puerta que nos conduce al interior, a ese espacio íntimo donde residen nuestras verdades más profundas. A lo largo de la historia, las tradiciones espirituales han insistido en que el sufrimiento tiene un poder revelador. Los estoicos, por ejemplo, afirmaban que no son las circunstancias externas las que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que cada dificultad es una oportunidad de entrenamiento del alma. Para el budismo,
El dolor es parte inevitable de la existencia, pero si se observa con plena conciencia, puede conducir al despertar. En la mística cristiana, los momentos de oscuridad del alma no eran vistos como maldiciones, sino como pruebas que llevaban a la unión más profunda con lo divino. En todas estas corrientes se repite la misma intuición. El sufrimiento no es un callejón sin salida, sino una puerta hacia una nueva comprensión de nosotros mismos. Pero, ¿qué significa que el dolor sea un camino de autoconocimiento? En primer lugar, implica que el sufrimiento desnuda nuestras ilusiones. Cuando todo va bien, solemos vivir aferrados a seguridades externas, la salud, las relaciones, el trabajo, los bienes materiales. Nos convencemos de que esas cosas son permanentes y que nuestra felicidad depende de ellas. Sin embargo, basta que una de esas columnas se tambalee para que descubramos lo frágil de nuestras certezas. La enfermedad, la pérdida de un ser querido, la traición de alguien en quien confiábamos, la ruina económica, todo ello nos confronta con lo efímero de lo externo. Y es en esa confrontación donde surge la pregunta inevitable. Si todo lo que me rodea puede desaparecer, ¿quién soy yo realmente? El dolor nos arranca las máscaras, nos obliga a mirar de frente nuestra vulnerabilidad, a reconocer que no tenemos el control absoluto de nada. Esa experiencia, aunque en un principio parezca insoportable, es la que abre la posibilidad de un autoconocimiento verdadero. Porque solo cuando se rompen las falsas seguridades, es posible encontrar una base más sólida, la esencia de lo que somos. Muchos testimonios confirman esta verdad. Personas que, después de atravesar un duelo devastador, descubren una fuerza interior que desconocían. Individuos que tras una enfermedad grave aprenden a valorar la vida en su fragilidad y sencillez. Seres humanos que después de perderlo todo, se reinventan y encuentran un propósito más profundo que nunca habían considerado. El dolor actúa como un espejo que refleja no lo que queremos aparentar, sino lo que verdaderamente somos en lo más íntimo. El autoconocimiento que surge del sufrimiento no es inmediato ni fácil. Requiere atravesar noches oscuras, enfrentar miedos que preferiríamos evitar, aceptar emociones intensas como la tristeza, la rabia o la desesperación. Pero en ese proceso se va gestando una transformación silenciosa. El dolor nos muestra lo que realmente valoramos, lo que no estamos dispuestos a perder, lo que constituye el núcleo irrenunciable de nuestra vida. Y al mismo tiempo nos enseña a soltar lo accesorio, lo superfluo, lo que nunca tuvo verdadero peso. Así, el sufrimiento se convierte en un maestro radical de autenticidad. Nos enseña a vivir con menos máscaras, a reconocernos tal cual somos, a dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Nos obliga a escuchar la voz interior que tantas veces hemos silenciado en medio del ruido del mundo. Y esa voz, aunque al principio sea tenue, con el tiempo se convierte en una guía poderosa hacia una vida más plena y significativa. Comprender el dolor como un camino de autoconocimiento es dar el primer paso para transformar la experiencia del sufrimiento. No significa negarlo ni minimizarlo, sino reconocer que, a través de él, se nos abre una oportunidad única de descubrirnos a nosotros mismos en profundidad. Quien atraviesa esta puerta con valentía nunca vuelve a ser el mismo. Puede que cargue cicatrices, pero esas cicatrices cuentan la historia de una transformación. Y es aquí donde se esconde el primer tesoro oculto en el dolor, el conocimiento de uno mismo. Todo lo demás puede desmoronarse, pero lo que descubrimos de nuestro interior en los momentos de adversidad permanece para siempre. Ese saber íntimo, esa fortaleza silenciosa, ese contacto con lo esencial, son riquezas que ninguna circunstancia futura podrá arrebatarnos. Por eso, cuando el dolor llegue, y llegará porque es parte inevitable de la existencia,
No lo mires solo como una condena. Pregúntate también, ¿qué verdad sobre mí mismo quiere revelarme esta experiencia? Tal vez la respuesta no llegue de inmediato, pero si permaneces atento, si caminas con paciencia y apertura, descubrirás que todo sufrimiento, por más devastador que parezca, guarda en su núcleo una semilla de sabiduría destinada a ti. Ese es el inicio del viaje, la primera revelación que convierte el sufrimiento en un tesoro. El dolor, cuando se vive con conciencia, abre la puerta a un autoconocimiento imposible de alcanzar en los tiempos de comodidad. Si estas palabras resuenan en ti y sientes que este mensaje puede transformar tu manera de mirar la vida, te invito a suscribirte a este canal. De esa forma podrás continuar este viaje conmigo y recibir cada reflexión que preparemos, destinada a iluminar el sentido de tu camino. El sufrimiento como escuela de resiliencia y fortaleza interior. Cuando el ser humano atraviesa por el dolor, no solo entra en un territorio desconocido de autoconocimiento, también se ve empujado a despertar recursos que jamás había imaginado tener. Allí donde todo parece perdido, donde las fuerzas flaquean y la esperanza se apaga, surge una chispa interior que se resiste a morir. Esa chispa es lo que llamamos resiliencia, la capacidad de levantarse una y otra vez frente a la adversidad. Y aunque a veces no lo entendamos, el sufrimiento es la forja donde esa resiliencia se templa. Nadie desarrolla verdadera fortaleza en medio de la comodidad, porque la comodidad adormece, acaricia, anestesia. Es en el dolor donde aprendemos a expandir los límites de nuestra resistencia, donde se forja un carácter capaz de atravesar tormentas sin quebrarse. La resiliencia no significa que el dolor desaparezca ni que la herida se cierre de inmediato. Tampoco implica una especie de frialdad que ignora lo que duele. Más bien, es la fuerza que se despierta en lo más profundo de nosotros para seguir adelante aun cuando todo parece empujar hacia la rendición. Es un acto silencioso de coraje, un sí pronunciado en medio de la oscuridad, una decisión íntima de no dejar que la herida defina el resto de nuestra vida. La resiliencia se aprende en el terreno duro de la existencia, cuando cada paso cuesta, cuando la caída parece definitiva, cuando el mundo se estrecha en un túnel sin salida. Allí, en medio del aparente vacío, el ser humano descubre una energía desconocida, un poder que lo impulsa a levantarse de nuevo. Si revisamos la historia de grandes hombres y mujeres que transformaron el rumbo de la humanidad, encontraremos un elemento común. Todos atravesaron sufrimientos profundos. Nelson Mandela soportó décadas de cárcel sin perder la dignidad ni el sueño de libertad para su pueblo. Viktor Frankl, en medio de los campos de concentración, halló un sentido en el sufrimiento que lo sostuvo y le permitió sobrevivir al horror. Teresa de Calcuta enfrentó años de sequedad espiritual y, sin embargo, continuó su misión de amor hacia los pobres. Martin Luther King cargó la pesada cruz de la discriminación, las amenazas y la violencia, pero nunca dejó de proclamar el sueño de igualdad. ¿Qué los hizo capaces de sostenerse? ¿Qué fuerza los mantuvo erguidos en medio de tanta adversidad? La respuesta es clara: el sufrimiento se convirtió en la escuela que templó su resiliencia. Cada persona, en menor o mayor medida, vive este mismo proceso en su historia personal. Una madre que pierde a su hijo y encuentra la manera de transformar su dolor en ayuda para otros padres en duelo. Un hombre que atraviesa una ruina económica y, en lugar de rendirse, reinventa su camino y construye un futuro más sólido. Una joven que sufre una enfermedad crónica y aprende a vivir con ella sin dejar que le robe la alegría. Estos ejemplos cotidianos muestran que la resiliencia no es un don reservado a unos pocos, sino una semilla que habita en todo corazón humano, esperando ser despertada por las pruebas de la vida. El sufrimiento, al obligarnos a caer, nos enseña el arte de levantarnos.
Y cada vez que nos levantamos, descubrimos que nuestra fuerza interior es mayor de lo que pensábamos. Al principio puede parecer imposible. No puedo más, esto me supera, no voy a salir de aquí. Pero un día damos un pequeño paso, luego otro, y lentamente vemos que seguimos respirando, seguimos avanzando, seguimos siendo. Esa experiencia nos convence de que somos más fuertes de lo que imaginábamos, y ese conocimiento íntimo de la propia fortaleza es uno de los tesoros más preciosos que el dolor nos entrega. Resiliencia significa también aprender a fluir con lo inevitable. Muchas veces el sufrimiento llega de formas que no podemos controlar. La muerte de alguien amado, un accidente inesperado, una traición repentina, un diagnóstico que cambia la vida. Ante lo que no podemos cambiar, tenemos dos caminos: resistirnos y hundirnos en la amargura, o aceptar y buscar cómo vivir con aquello. La resiliencia elige el segundo camino. Aceptar no es resignarse ni rendirse, sino reconocer que hay cosas que no dependen de nosotros y que la vida, aun con sus pérdidas, sigue siendo digna de ser vivida. Es aprender a construir belleza en medio de las ruinas, a seguir caminando aunque el paisaje haya cambiado para siempre. Y es importante decir que la resiliencia no significa que no haya lágrimas, que no exista dolor ni noches de desesperanza. La resiliencia convive con la fragilidad, con los momentos de debilidad, con la tentación de abandonar. Lo que la distingue es que, aún en medio de todo eso, la persona decide continuar, busca un sentido, encuentra razones para vivir. Viktor Frankl lo resumía con claridad. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. El sufrimiento, al arrancarnos todo lo superficial, nos obliga a buscar ese porqué más profundo. Y cuando lo encontramos, descubrimos que hay una fuerza capaz de sostenernos incluso en medio de lo insoportable. El dolor también despierta una fortaleza que no es solo individual, sino comunitaria. Muchas veces creemos que ser fuertes significa no necesitar a nadie, cargar solos con nuestras penas. Pero el sufrimiento nos muestra la importancia de apoyarnos en otros, de recibir ayuda, de dejar que alguien nos sostenga cuando nuestras fuerzas no alcanzan. La resiliencia florece en comunidad, en la palabra de aliento de un amigo, en el abrazo que contiene, en la solidaridad que se ofrece. Nadie atraviesa el dolor completamente solo, porque incluso en la soledad extrema podemos encontrar huellas de humanidad que nos recuerdan que seguimos perteneciendo a algo más grande. Otro aspecto esencial es que la resiliencia no solo nos ayuda a sobrevivir al dolor, sino que nos transforma. Una persona que ha atravesado el sufrimiento y ha despertado su fortaleza interior ya no es la misma que antes. Su visión de la vida cambia, su escala de valores se redefine. Su compasión hacia los demás se expande. Es como un metal que después de ser forjado en el fuego adquiere una solidez distinta. Quien ha sufrido y ha aprendido a levantarse se convierte en un testimonio viviente de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, sigue teniendo sentido. Y aquí aparece el segundo gran tesoro que esconde el dolor. La certeza de que somos capaces de más de lo que creíamos. El sufrimiento nos arranca la ilusión de fragilidad absoluta y nos muestra que dentro de nosotros habita una fuente de fuerza inagotable. Puede que nunca hubiéramos querido descubrirla de esa forma, pero una vez que lo hacemos, ese recurso queda grabado en nuestra memoria para siempre. Ya nada nos asusta de la misma manera, porque sabemos que hemos sobrevivido a la tormenta y que podemos volver a hacerlo si es necesario. Por supuesto, no se trata de glorificar el dolor, ni de decir que todo sufrimiento es bueno en sí mismo. Nadie desea el sufrimiento, nadie lo busca voluntariamente, pero cuando llega, y llegará porque es parte inevitable de la existencia, podemos elegir cómo responder.
Podemos dejarnos arrastrar por la desesperanza o podemos permitir que el dolor despierte en nosotros una resiliencia que nos hará más fuertes, más libres y más humanos. El sufrimiento como escuela de resiliencia nos invita a confiar en que ninguna caída es definitiva mientras estemos dispuestos a levantarnos. Nos recuerda que la fortaleza no se mide por la ausencia de heridas, sino por la capacidad de seguir caminando con ellas. Nos enseña que cada vez que atravesamos una prueba, adquirimos un tesoro de coraje que se convertirá en luz para el futuro. Si en este momento de tu vida estás enfrentando un dolor que parece insoportable, recuerda que dentro de ti hay una fuerza que aún no conoces, una resiliencia que puede sostenerte. Confía en que el sufrimiento no es el final de tu historia, sino el inicio de una transformación que revelará la grandeza que siempre estuvo en ti. Esa es la segunda lección del sufrimiento. Cada herida es también una semilla de fortaleza interior. El sufrimiento como apertura al misterio y al sentido trascendente de la vida. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, ha intentado comprender el misterio del sufrimiento. Las primeras civilizaciones lo interpretaron como castigo de los dioses, como prueba enviada desde lo alto o como parte inevitable del ciclo de la existencia. Las religiones, los filósofos y los místicos, cada uno desde su propia tradición, buscaron darle un sentido que permitiera a los hombres atravesarlo sin perderse en la desesperación. Y es que el dolor, además de ser un espejo de nuestra vulnerabilidad y una escuela de fortaleza, es también una puerta que se abre hacia lo trascendente. Allí donde todo lo humano parece agotarse, donde las fuerzas racionales no alcanzan para explicar lo que vivimos, emerge el misterio que nos sobrepasa, una dimensión espiritual que nos invita a descubrir que la vida es mucho más que lo que podemos ver y controlar. El sufrimiento nos confronta con preguntas que de otro modo tal vez nunca nos haríamos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? Hay una finalidad última detrás de todo lo que sucede. Estas preguntas brotan en medio del dolor, porque el sufrimiento rompe la rutina y nos arranca de la ilusión de permanencia. En los días de calma rara vez nos detenemos a contemplar lo esencial. Es en la crisis, en la pérdida, en el duelo, cuando sentimos con urgencia la necesidad de comprender qué significa realmente existir. De esta manera, el dolor se convierte en una vía hacia la trascendencia, no porque nos dé respuestas fáciles, sino porque nos obliga a mirar más allá de los límites inmediatos de la experiencia. Los místicos de todas las tradiciones coinciden en afirmar que el sufrimiento puede ser un umbral hacia lo divino. San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma como una experiencia dolorosa, de despojo y vacío, que sin embargo conducía a la unión más profunda con Dios. Los budistas, al reflexionar sobre la primera noble verdad, reconocían que la vida está marcada por el sufrimiento, pero también señalaban que este reconocimiento abre el camino hacia la liberación. Los sufíes veían en las pruebas y en las pérdidas un llamado del amado, una manera en que lo eterno nos atrae hacia sí. Incluso en la filosofía estoica, donde la trascendencia se concebía de manera distinta, el sufrimiento era una ocasión para alinearse con la razón universal, con el logos que gobierna todo lo existente. En todas estas perspectivas aparece la misma intuición. El sufrimiento abre una grieta en la superficie de lo cotidiano y nos conecta con un misterio más grande que nosotros mismos. Esa apertura no siempre es cómoda, porque implica reconocer que no lo controlamos todo, que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero precisamente en esa rendición ante lo inexplicable comienza un camino de profundidad espiritual. El dolor nos arranca del ego, de la ilusión de autosuficiencia y nos coloca frente a lo sagrado. Es común que en medio de una gran pérdida o de un sufrimiento intenso,
las personas experimenten una especie de despertar interior. Aquello que antes parecía central pierde importancia y lo que verdaderamente importa se revela con claridad. Muchos que han pasado por estas experiencias cuentan que, después del dolor, comenzaron a valorar la vida de otra manera, a reconocer la belleza en lo simple, a descubrir una conexión más íntima con el universo, con Dios o con lo eterno. El sufrimiento, entonces, se convierte en un maestro que nos enseña a mirar lo invisible, a percibir lo que no se toca con las manos, pero se siente en lo más hondo del alma. Pero este camino no está exento de riesgos. El sufrimiento también puede llevar al nihilismo, a la desesperación, a la sensación de absurdo. Cuando el dolor se prolonga o cuando las heridas son demasiado profundas, surge la tentación de concluir que nada tiene sentido, que todo es caos y vacío. Esa experiencia es real y no debe negarse. Sin embargo, incluso allí puede nacer una chispa de trascendencia, porque si sentimos el peso del sinsentido, es precisamente porque en lo más profundo de nosotros existe una nostalgia de sentido. El hambre de comprender, de hallar un propósito, de descubrir un porqué, es la señal de que estamos llamados a algo más grande que lo inmediato. Así, el sufrimiento es ambivalente, puede hundirnos en la desesperación o puede abrirnos a la trascendencia. La diferencia muchas veces radica en cómo lo atravesamos. Si lo resistimos, si lo negamos, si nos aferramos a nuestras seguridades rotas, nos quedamos atrapados en la oscuridad. Pero si lo miramos de frente, si lo aceptamos como parte de nuestra historia, si nos abrimos a la posibilidad de aprender de él, entonces esa misma oscuridad se convierte en puerta hacia la luz. En este sentido, el sufrimiento nos enseña el arte de la humildad. Nos recuerda que no somos dioses, que nuestra vida es frágil, que dependemos de algo más grande que nosotros. Esa humildad, lejos de ser humillación, es apertura. Es reconocer nuestros límites para abrirnos a la gracia, al misterio, a lo eterno. El que ha sufrido profundamente y ha aprendido a aceptar su fragilidad suele ser más compasivo, más sencillo, más consciente de lo sagrado que habita en cada instante. El sufrimiento lo ha llevado a mirar más allá de sí mismo y a descubrir que la vida es un don que no debe darse por sentado. El sentido trascendente del dolor también se manifiesta en cómo transforma nuestra relación con los demás. Cuando sufrimos, comprendemos mejor el sufrimiento ajeno. La experiencia de la herida abre nuestros ojos a las heridas del prójimo. Y en esa compasión aprendemos que no estamos solos, que todos compartimos la misma fragilidad, que la humanidad entera está unida por el hilo invisible del dolor. Esa solidaridad silenciosa es también una forma de trascendencia porque nos conecta con algo más grande que el yo individual. Nos conecta con la comunidad de los seres humanos y, en última instancia, con el misterio mismo de la existencia. No se trata de decir que el sufrimiento siempre tenga un sentido claro y definido. Hay dolores que parecen absurdos, injustos, insoportables. Hay heridas que no tienen explicación suficiente en palabras. Pero incluso allí, en ese no sentido, el ser humano puede abrirse al misterio. Tal vez no encontremos la respuesta definitiva, pero sí podemos descubrir una presencia que nos acompaña, una fuerza que nos sostiene, una esperanza que trasciende lo inmediato. El sufrimiento, al quebrar nuestras certezas, nos invita a vivir en confianza, a reconocer que hay un sentido más grande, aunque no podamos abarcarlo del todo. Ese es el tercer gran tesoro que el dolor esconde, la apertura al misterio, la posibilidad de trascender lo inmediato y de descubrir que nuestra vida forma parte de algo mayor. El sufrimiento nos enseña que no estamos solos, que no todo depende de nuestras fuerzas, que hay un horizonte espiritual que nos llama a mirar más allá. Y quien se abre a ese horizonte experimenta una transformación radical. Ya no vive como si todo terminara en la inmediatez de lo material,
sino con la certeza de que cada lágrima y cada herida tienen un lugar en un plan más grande que todavía estamos aprendiendo a comprender. Por eso, cuando el dolor golpea tu vida y sientas que todo carece de sentido, atrévete a abrirte al misterio. No te encierres en la desesperación. No creas que la oscuridad es definitiva. Permite que ese vacío te conduzca hacia lo eterno, hacia lo que no muere, hacia lo que trasciende. Allí descubrirás que tu sufrimiento no ha sido inútil, que incluso en la herida más profunda puede brillar una luz que ninguna sombra apaga. Si estas reflexiones tocan tu corazón y deseas seguir explorando conmigo el sentido profundo de la vida, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás siempre un espacio de acompañamiento, de sabiduría y de esperanza, para que juntos aprendamos a ver el tesoro oculto en cada experiencia, incluso en aquellas que más duelen. El sufrimiento como purificación y transformación interior. El sufrimiento, aunque muchas veces lo percibimos como un peso insoportable, es también un fuego que purifica. Al igual que el oro que debe pasar por el crisol para revelar su verdadera pureza, el ser humano, a través del dolor, se ve despojado de aquello que lo esclaviza, de lo superficial, de lo innecesario. La vida cotidiana suele llenarnos de distracciones, deseos sin fin, apegos que creemos indispensables, orgullos que disfrazan nuestra vulnerabilidad. Pero cuando llega el sufrimiento, todas esas máscaras se derrumban. El dolor actúa como una fuerza que desnuda, que quema lo que sobra, que obliga a mirar lo esencial. En ese proceso, que al principio parece destrucción, se gesta una profunda transformación. La purificación que trae el sufrimiento no es inmediata ni sencilla. Muchas veces comienza con una rebelión interior. Nos resistimos, nos quejamos, gritamos contra lo injusto de la experiencia. Esa primera etapa es necesaria porque muestra la lucha del ego por aferrarse a lo conocido. Sin embargo, con el tiempo, cuando la resistencia se agota, aparece una rendición que no es derrota, sino apertura. El dolor nos deja vulnerables y esa vulnerabilidad nos vuelve más humanos, más sensibles, más capaces de comprender la vida en su desnuda realidad. Allí empieza la verdadera transformación. El sufrimiento purifica porque nos confronta con lo falso. Nos obliga a reconocer qué cosas tenían un peso desmedido en nuestra existencia. A veces nos aferramos a bienes materiales como si de ellos dependiera nuestra identidad. Otras, nos atamos a relaciones tóxicas que en realidad nos alejan de nosotros mismos. Otras tantas, vivimos obsesionados con la imagen, con el prestigio, con la aprobación ajena. Cuando llega el dolor y esas seguridades se desmoronan, experimentamos una especie de vacío, y aunque al inicio ese vacío asuste, en realidad es un espacio sagrado donde puede nacer algo nuevo. Sin esas pérdidas, seguiríamos cargando cadenas invisibles. Con ellas rotas, tenemos la posibilidad de caminar más libres. Las tradiciones espirituales han visto en el dolor un instrumento de purificación. El budismo habla de soltar los apegos, porque son la raíz del sufrimiento. El cristianismo contempla la cruz no solo como símbolo de dolor, sino como camino de redención. El sufismo ve en las pruebas una manera en que el amado pule el corazón del buscador. Todas coinciden en la misma verdad. El sufrimiento puede despojarnos de lo que nos aparta de lo esencial y abrirnos a una vida más auténtica. Pero esta purificación no se limita a eliminar lo que sobra, también transforma lo que queda. Una persona que ha atravesado un gran dolor y lo ha aceptado con humildad suele mostrar una serenidad diferente, una sabiduría que no se adquiere en los libros, una mirada más compasiva hacia el mundo. Esa transformación interior no es producto de la teoría, sino de la experiencia vivida. Cada lágrima se convierte en lección, cada herida en maestra, cada caída en oportunidad de renacimiento. El sufrimiento también purifica nuestro modo de amar. Antes del dolor,
Solemos amar con condiciones, esperando algo a cambio, buscando llenar vacíos personales. Después de atravesar la pérdida, aprendemos que el verdadero amor es don, entrega, presencia. Quien ha visto de cerca la fragilidad de la vida ya no desperdicia el tiempo en rencores inútiles ni en afectos superficiales. Aprende a valorar cada instante con quienes ama, a decir «te quiero» sin miedo, a perdonar con más facilidad. El dolor, en este sentido, limpia nuestro corazón de durezas y lo vuelve más transparente. La transformación que trae el sufrimiento no significa convertirnos en seres perfectos ni en héroes intocables. Al contrario, significa aceptar nuestra imperfección, reconciliarnos con nuestras heridas, vivir con la certeza de que la vulnerabilidad es parte de la condición humana. Quien ha sufrido y ha aprendido de su dolor no se presenta como alguien superior, sino como alguien más cercano, más humano, más auténtico. Esa autenticidad es fruto de la purificación. Ya no necesitamos aparentar, ya no buscamos impresionar, simplemente vivimos desde lo que somos. Hay una dimensión más profunda en esta transformación. El sufrimiento nos abre a la gratitud. Puede sonar contradictorio, porque cuando estamos heridos, lo último que sentimos es gratitud. Sin embargo, al mirar hacia atrás y comprender lo que hemos aprendido, muchas personas logran decir, no hubiera querido pasar por esto, pero gracias a ello soy quien soy ahora. La gratitud que surge del dolor no niega la dureza de la experiencia, sino que reconoce el fruto escondido en ella. Esa gratitud es signo de que el sufrimiento no fue en vano, de que se convirtió en semilla de una nueva vida. Este proceso de purificación también tiene una dimensión universal. El mundo atraviesa constantemente dolores colectivos, guerras, injusticias, catástrofes naturales, crisis económicas, y sin embargo, una y otra vez la humanidad ha mostrado su capacidad de renacer. Después de cada guerra, los pueblos reconstruyen sus ciudades. Después de cada catástrofe, la solidaridad florece. Después de cada crisis, surgen nuevas formas de organización. Es como si el sufrimiento, incluso a nivel colectivo, purificara a la humanidad, recordándole su fragilidad y al mismo tiempo su fuerza para rehacerse. El sufrimiento como purificación no es una idea romántica ni ingenua. No se trata de negar el dolor ni de justificar injusticias. Se trata de reconocer que una vez que el sufrimiento llega, porque tarde o temprano llega, tenemos la posibilidad de elegir qué hacer con él. Podemos dejar que nos destruya o podemos permitir que nos transforme. Esa elección es la que marca la diferencia entre quedar atrapados en la amargura o renacer en una vida más plena. Esa es la cuarta gran riqueza que guarda el dolor, la capacidad de purificarnos y transformarnos. No porque lo busquemos, no porque lo deseemos, sino porque cuando llega y lo abrazamos con apertura, se convierte en fuego que quema lo que sobra y revela la esencia de lo que somos. Quien ha pasado por esta transformación ya no teme al dolor de la misma manera, porque sabe que incluso en él puede esconderse una oportunidad de crecer, de liberarse, de renacer. Si sientes que estas palabras están tocando alguna fibra de tu vida y quieres seguir profundizando en el misterio del dolor y la esperanza, te invito a suscribirte a este canal. Aquí continuaremos explorando juntos cómo el sufrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en un aliado inesperado en nuestro camino de crecimiento y de despertar interior. El sufrimiento como fuente de sabiduría y compasión hacia el mundo. El sufrimiento, después de haber sido puerta de autoconocimiento, escuela de resiliencia, apertura al misterio y fuego de purificación, revela finalmente uno de sus tesoros más profundos, la sabiduría. Una sabiduría que no se aprende en manuales ni en teorías, sino en la carne, en el alma, en las lágrimas derramadas en silencio.
La sabiduría que surge del dolor es distinta de cualquier otro conocimiento porque se funda en la experiencia directa de la vulnerabilidad humana. Es un saber que nos enseña a mirar la vida con otros ojos, a valorar lo que antes dábamos por hecho, a discernir lo que realmente importa de lo que solo ocupa espacio. Es una sabiduría nacida de la fragilidad y por eso mismo auténtica, luminosa, difícil de explicar, pero fácil de reconocer en quienes la poseen. El sufrimiento, cuando se atraviesa con conciencia, nos vuelve más atentos. Cada instante adquiere un peso que antes no tenía. Quien ha experimentado la enfermedad aprende a agradecer cada día de salud. Quien ha perdido a un ser querido aprende a valorar cada encuentro. Quien ha conocido la pobreza aprende a mirar con gratitud incluso las pequeñas cosas. Esta atención renovada a lo cotidiano es una forma de sabiduría. Nos enseña que la vida no está hecha de grandes conquistas, sino de momentos sencillos que adquieren un valor infinito cuando se miran con ojos nuevos. La sabiduría nacida del dolor también nos enseña el arte del desapego. Entendemos que nada nos pertenece para siempre, que todo lo que tenemos es transitorio. Este reconocimiento, lejos de hundirnos en la tristeza, nos libera de la obsesión por acumular y controlar. Aprendemos a vivir con más ligereza, a soltar lo que no necesitamos, a no atarnos de manera enfermiza a lo que inevitablemente perderemos. Esta sabiduría es libertad interior, porque nos permite amar y disfrutar sin miedo, sabiendo que todo es don y que precisamente por eso cada momento es precioso. Pero quizás la mayor sabiduría que ofrece el sufrimiento es la compasión. Al atravesar nuestras propias heridas, comprendemos mejor las heridas de los demás. Antes tal vez juzgábamos con dureza. Creíamos que las personas podían superar cualquier cosa con solo proponérselo. Pensábamos que todo dependía de la fuerza de voluntad. Después del dolor, miramos distinto. Sabemos que hay cargas invisibles, que cada persona lucha batallas secretas, que no todo es tan simple como lo imaginábamos. Esta comprensión nos hace más humildes, más cercanos, más capaces de tender la mano sin juzgar. La compasión es el fruto más hermoso del sufrimiento. No se trata de una lástima superficial, sino de una empatía profunda que nace de haber estado en el abismo y haber sentido la necesidad de una palabra, de un gesto, de una presencia. Quien ha sido consolado sabe consolar. Quien ha recibido apoyo sabe sostener. Quien ha llorado en silencio reconoce inmediatamente las lágrimas escondidas en los ojos ajenos. La compasión nos conecta en un nivel humano y espiritual que trasciende todas las diferencias. En el dolor nos reconocemos iguales, hijos de la misma fragilidad, buscadores de la misma luz. El sufrimiento también amplía nuestra visión de la justicia. Cuando experimentamos injusticias en carne propia o somos testigos de ellas, comprendemos la urgencia de construir un mundo más humano. Esa sabiduría nos empuja a actuar, a no ser indiferentes al dolor ajeno, a luchar contra la opresión, la pobreza, la violencia. Muchas de las transformaciones sociales más profundas de la historia nacieron de comunidades que sufrieron y que, en lugar de hundirse en la desesperanza, convirtieron su dolor en motor de cambio. El sufrimiento colectivo, al igual que el personal, puede ser semilla de compasión y justicia. La literatura y el arte dan testimonio de cómo el dolor se convierte en fuente de sabiduría. Los grandes poetas, escritores y músicos que nos conmueven lo hacen porque en sus obras late una herida. La belleza que transmiten no surge de una vida superficialmente feliz, sino de una vida tocada por la fragilidad. Sus palabras, sus melodías, sus imágenes nos llegan al corazón porque están impregnadas de la verdad del sufrimiento. Y esa verdad, compartida a través del arte, nos consuela, nos acompaña, nos recuerda que no estamos solos. El sufrimiento,
Al enseñarnos la compasión, también nos invita a transformar nuestra manera de relacionarnos. Ya no buscamos dominar ni competir, sino acompañar. Ya no medimos a las personas por lo que tienen o aparentan, sino por la autenticidad de su ser. Aprendemos a escuchar de verdad, a estar presentes, a ofrecer nuestro tiempo como un regalo. Esta sabiduría relacional, nacida del dolor, es uno de los dones más valiosos que podemos ofrecer al mundo. Otra dimensión de esta sabiduría es el aprendizaje de la esperanza. Puede parecer paradójico, pero es en el sufrimiento donde la esperanza adquiere su verdadero valor. Esperar cuando todo va bien es fácil. La esperanza auténtica se prueba en la adversidad. Quien ha atravesado la oscuridad y aún así ha mantenido viva la chispa de la esperanza, conoce un poder interior que nada puede destruir. Esa esperanza se convierte en faro para otros, en testimonio de que siempre hay un mañana, de que incluso en la noche más oscura puede despuntar la aurora. La sabiduría del dolor también se expresa en la reconciliación con la muerte. Vivimos en una sociedad que teme hablar de la muerte, que la esconde, que intenta negarla. Sin embargo, el sufrimiento nos recuerda constantemente nuestra finitud. Esta conciencia, lejos de ser negativa, puede transformarse en fuente de vida plena. Quien acepta la muerte como parte de la existencia, vive con mayor intensidad, ama con más sinceridad, aprovecha mejor el tiempo. El sufrimiento, al ponernos frente a nuestra mortalidad, nos enseña a no postergar lo esencial, a no dejar para mañana lo que podemos amar hoy. En última instancia, el sufrimiento nos conduce a una sabiduría que es inseparable de la compasión. No se trata de acumular conocimientos, sino de encarnar una forma de estar en el mundo más humana, más consciente, más amorosa. Esa es la quinta gran lección del dolor, que todo sufrimiento puede convertirse en semilla de sabiduría y compasión hacia el mundo. Y esa semilla, cuando florece, tiene el poder de transformar no solo nuestra vida personal, sino también la vida de quienes nos rodean. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en tu corazón y te han recordado que incluso en el sufrimiento hay tesoros escondidos, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás siempre un espacio de reflexión y acompañamiento, donde juntos seguiremos descubriendo que cada herida puede ser maestra, que cada lágrima puede ser semilla de luz y que cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede abrirnos a una vida más plena y más verdadera.